auditorio de la Universidad de Concepción, todo en el marco de una serie de actividades que se están realizando por la refundación de la Universidad de Concepción. Estamos en vivo y en directo en actividades que están lejos de terminar. De hecho, van a proseguir acá al interior precisamente del auditorio del sector donde encontramos. Este es el hall. Muy temprano, cerca de las 10:30 de la mañana, se comenzó a realizar un seminario del que participaron una serie de autoridades, entre ellas autoridades obviamente de la Universidad de Concepción, Paulina Veloso, ex vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, también Alejandro Brein. Estamos en esta jornada especial de programación. Recuerden que comenzamos hace bastante tiempo con un ciclo de conversaciones, precisamente desde nuestro canal, y ayer la ceremonia institucional en la Pinacoteca de la UDEC. Gracias por estar con nosotros. Van a ser 60 minutos de informaciones concentradas precisamente en lo que significa esta universidad, en lo que significa esta federación. En pleno ejercicio de la dictadura cívico-militar se realizaba un ejercicio democrático, de asamblea, de charlas, de impacto positivo en los entornos. Estamos viendo imágenes que dan cuenta precisamente del trabajo. Vamos a estar revisando mucho más adelante una fotografía que se captó en el Arco de Medicina, tratando de reeditar esa fotografía que seguramente ustedes han visto, histórica, de las cuales participó entre otros Alejandro Brein y también Alejandro Navarro Brein y también Paulina Veloso, acá en el auditorio de la Universidad de Concepción. Ahí estamos revisando imágenes que dan cuenta de esto, de lo que ha significado la federación en términos políticos. Buena parte de quienes dirigieron la Federación de Estudiantes en ese entonces, 70, 80, luego el plebiscito, fueron claves para el paso a la democracia. Estamos viendo lugares que seguramente les resultan cercanos e icónicos para cada uno de ustedes. Lo decíamos, realizamos una serie de ciclos de conversaciones con parte de quienes formaron parte de esta directiva. Por la tarde, 4:30, 4 de la tarde, van a seguir las actividades al interior de acá, del auditorio de la Universidad de Concepción, para que ustedes se puedan sumar. Se trata de iniciativas absolutamente abiertas. Tuvimos la oportunidad de conversar con Paulina Veloso, vicepresidenta de la FEC, licenciada en la Universidad de Concepción de 1986, aprobada con distinción máxima, consejera, entre otros, tiene un currículum bastante amplio, consejera del Consejo de Defensa del Estado del 2005, abogada integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago. Estuvo conversando con nosotros en este ciclo de conversaciones de charlas, de la cual también participó Moira Delano, directora de Relaciones Institucionales de la UDEC. Revisemos parte de lo que fue este ciclo de conversaciones y de las palabras de Paulina Veloso, quien sigue acá en Concepción. Revisemos parte de este extracto. Yo creo que es bien importante plantear que la FEC en ese entonces nos surge, llamémoslo así, de la nada, por un grupo de estudiantes que en un momento deciden crearla, sino que tiene que ver con una historia que habría comenzado probablemente tipo 76, 75, 76, 77 años, me refiero, hasta el 80, en que los estudiantes se organizan, los estudiantes básicamente opositores, se organizan en talleres culturales y a partir de ahí hacen una oposición que es básicamente cultural. Esa es una base que va a ser muy importante para la etapa siguiente. Ahora, esta etapa siguiente, que es el crear una federación de estudiantes, que es un hecho mucho más político, se produce porque ya existía esa organización, pero además porque a esa altura, el año 83, desde el 80 en adelante, por lo menos lo que yo recuerdo, porque yo entré el año 80, estaban organizados de manera clandestina partidos políticos que son fundamentales en la universidad, además, con jóvenes universitarios, además de lo que existía a nivel de la sociedad en Concepción en general, y eso entonces posibilita que estudiantes comprometidos políticamente puedan hacer la base de la organización. Por eso que en un principio los que participamos somos todos militantes, no hay no militantes los que participamos en los cargos, porque la gran masa, que después puedo explicar cómo se llega a esa gran masa, por supuesto hay muchos estudiantes que son independientes, que nunca van a militar en ningún partido y que simplemente eran opositores al régimen en ese momento. Entonces la Federación de Estudiantes, por así decir, es una etapa dentro de lo que es la lucha antidictadura que comienza antes, no comienza con nosotros. Nosotros damos un paso más con la creación de la federación porque se dan condiciones en ese momento para la creación de la Federación de Estudiantes.
Y la lista nuestra, que fue la ganadora en esa primera elección, pero previo a la elección, hubo que organizar los centros de alumnos, hubo que elaborar un reglamento de la federación, hubo que ponerse de acuerdo en una serie de aspectos entre distintas fuerzas, entre distintos sectores y entre distintas facultades. No es algo desordenado, es algo muy, muy, muy ordenado. Yo diría que en periodos de la dictadura es cuando más orden. Nosotros teníamos hasta definido cómo se hacía, por así decir, un paro, o sea, un orden muy grande, porque estábamos en dictadura. Eso marca muy importantemente todo el quehacer de los estudiantes, digamos, durante la dictadura, que se manifiestan en oposición a la dictadura. Ahí estábamos revisando parte de la conversación que tuvimos con Paulina Veloso. Vaya a nuestro canal de YouTube y se va a encontrar con la entrevista completa. 30 minutos de informaciones para quien, además, lo decíamos nosotros, fue además subdirectora del CERNAM entre 1994 y 1997, ministra de la Secretaría General de la Presidencia 2006-2007, tiene estudios de doctorado en la Universidad de Chile 2003-2005 y formó parte de esta Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Histórica, 40 años, miren lo que significa esto. Y de ahí que se realiza este trabajo, esta serie de programas de refundación de la Universidad de Concepción. Hay una serie de actividades, lo decíamos, estamos al interior de la Universidad de Concepción, el sector del hall. A mi costado se encuentra el auditorio de la Universidad de Concepción. Más adelante vamos a estar revisando imágenes de lo que fue el seminario que se desarrolló cerca de las 10:30 de la mañana. Sigamos revisando quienes formaron parte de este ciclo de conversaciones. Vamos a estar más adelante también teniendo entrevistas acá, formando parte de este Conéctate especial dedicado a esta refundación de la FEC. Hablamos también con Pedro Cisterna, quien presidió la FEC entre 1986 y 1987. Se ha intentado y se está desarrollando una serie de iniciativas conforme buscan rescatar la identidad fotográfica de la época. Por eso les llamaba a ustedes, si tienen alguna fotografía de la época, hacerla llegar directamente a la universidad. Gran parte de ellas las estamos revisando acá en este programa. Y es en base a esto, en lo que significa crear identidad, que también el propio Pedro Cisterna desarrolló un libro en el cual formó parte clave también su familia. Revisemos parte también de lo que fue esta entrevista que nos realizó Pedro Cisterna en el marco de este ciclo de conversaciones. El libro, ¿Dónde estuvimos en los 80? La FEC en dictadura. Revisemos las palabras de quien formó parte de esta FEC histórica en la década de los 80. Cuando tú dices cuál es la principal problemática desde el punto de vista del debate que estábamos planteando o desde el punto de vista de lo que nos estaba pasando en Chile. Bueno, lo que estaba pasando en Chile. Yo diría que para la organización. Yo diría que a nosotros nos tocó una federación muy compleja porque por una parte nos tocó enfrentar los años, digamos, muy duros de la dictadura. Tuvimos algunos hechos históricos muy marcadores, como por ejemplo el año 87, los 19 jóvenes que fueron asesinados entre el 19 de junio, me da la impresión entre el 18 y 19 de junio, me puedo equivocar, me puedo pasar en uno que otro día, pero y fueron a lo largo de todo el país. Entonces, cuando tú sentías que ya estábamos avanzando en términos de profundización democrática, estábamos avanzando en términos de participación, de democratizar un poco la dinámica de lo que estaba pasando en Chile, viene este recrudecimiento por parte de la dictadura, una represión muy dura del año 87, y también, bueno, con una radicalización del movimiento popular en Chile en algunos sectores, en algunas líneas de acción, y eso yo creo que fue un tema complejo, porque como que siempre cuando partimos con la lucha contra la dictadura, digamos ya de manera más abierta, no tan clandestina, como que siempre uno tenía una mirada que esto iba escalando, íbamos progresando. Pero yo creo que el año 87 significa una especie de, en lo subjetivo, en la perspectiva del ánimo, de cómo estábamos viendo el proceso, como que nos aterriza mucho y como que nos dice que queda harto camino por recorrer todavía. Más allá del diseño que tenía la dictadura de que el año 88 venía el plebiscito. Pero así todo, porque veíamos que no había una voluntad real de entregar el poder de la dictadura a las fuerzas democráticas de manera abierta, transparente y participativa. Pacífica.
Entonces eso definitivamente yo creo que fue un tema ahí que al movimiento estudiantil en sus diferentes expresiones, opiniones, vertientes, como que lo golpea fuerte y lo obliga a enfatizar los puntos de unidad por sobre la discrepancia, porque estábamos en una etapa y veníamos con una discrepancia previa más o menos digamos, progresía al interior del movimiento estudiantil porque sentíamos que la democracia estaba cerca. Entonces ahí nos damos cuenta que la cosa no estaba tan cerca, digamos, que no podía ser que habría un cronograma institucional, que estaba el plebiscito, pero que en términos subjetivos no había voluntad real de respetar ese cronograma. Miren, hay parte de la coyuntura que deja Pedro Cisterna. Si que ustedes quieren conocer un poquito más, por ejemplo, de lo que comenta él, son una serie de relatos testimoniales que están graficadas, entre otras cosas, en este periodo de la dictadura, en este libro que les mencionó a ustedes. Precisamente acá, en este sector, se encuentra precisamente el libro, los libros, es que ustedes también quieren conocer un poquito más de detalle de lo que vivió Pedro Cisterna. Lo decíamos, un punto también de inflexión bastante importante, el cómo se va creando o se va conociendo de la realidad de la FED a través de este tipo de entrevistas, a través de la documentación gráfica que existe y también de los libros y reportajes que se han desarrollado en torno a esta federación. También formó parte de esta Federación de Estudiantes y tuvimos la oportunidad de hablar con él, Rodrigo Castillo, todo en el marco de la tercera edición de esta serie de entrevistas que llevamos en el marco de esta Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Cerca del mediodía se recreó una foto histórica acá en el campanil de la Universidad de Concepción, se caminó desde el campanil hacia el Arco de Medicina. Eso lo vamos a revisar un poquito más adelante. Vamos con la entrevista que tuvimos con Rodrigo Castillo, presidente de la FEC, entre el año 2017 y 2018. Es que ese fue, yo creo, la nota característica en ese periodo justamente, de esta transformación de lo que era una movilización social muy fuerte de parte del movimiento estudiantil y en particular del movimiento universitario, en cómo eso se traspasa, ¿cierto?, la transformación real de las instituciones, de las políticas públicas, y eso nunca es fácil, digamos, eso es un proceso que costó mucho, que evidentemente, como señalaba Carlos, eso llevó a muchos dirigentes estudiantiles de la época, ¿cierto?, a posiciones de representación política, algunos de ellos en el gobierno, en el Congreso, en los municipios, en los gobiernos locales, en la región del Biobío y en el resto del país, y fuimos parte, digamos, de lo que venía después, digamos, y cómo el movimiento lograba consolidar parte al menos de alguna de sus propuestas en transformaciones de políticas públicas que hicieran efectivamente el acceso a la educación superior más igualitario, que no generara problemáticas como el endeudamiento de los estudiantes y que también respondieran a las necesidades, y eso yo creo que fue un sello también de las federaciones en esos años a nivel regional, que respondieran a las necesidades territoriales con un fuerte vínculo, como eran, por ejemplo, o como son las problemáticas ambientales de las regiones, como son una serie de elementos que hasta el día de hoy, creo yo, vinculan a muchos de nosotros como profesionales con las actividades que desarrollábamos en esa época. La federación, y hasta el día de hoy, según entiendo, tiene también una serie de secretarías y vocalías de trabajos comunitarios, de medio ambiente, y los nexos que se generan a través de ese tipo de trabajo me acompañan, en mi caso, hasta el día de hoy como profesional, como académico, y también a muchas de las personas que participaban en ese minuto y que siguen hoy día aportando desde municipios, organizaciones de la sociedad civil, y yo creo que eso es lo valioso, ¿no?, del trabajo que se realizó en esa época por muchos estudiantes. Ahí estábamos revisando parte de este ciclo de conversaciones, repetimos todos nuestros contenidos, todo el programa está almacenado también en nuestro canal de YouTube, las conversaciones que tuvimos en todos los programas. Vamos a ir revisando lo que fue esta ceremonia institucional que se realizó ayer por la tarde en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, de la cual participó también Carol Cariola y también obviamente el doctor Carlos Saavedra Rubilar. Ahí estamos viendo parte de lo que fue esta actividad, integrantes de
la FEC de 1984, el propio Pedro Cisterna, que ya va a estar en minutos conversando con nosotros, la expresidenta de la FEC del año 2009 y 2010 y presidenta de la Honorable Cámara de Diputados y Diputados, Carol Cariola, también conversó con nosotros. Estamos revisando imágenes también de lo que fue toda nuestra transmisión. ¿Qué les parece? Escuchemos un poquito en voz de quienes fueron protagonistas de esta actividad, lo que significó la actividad ceremonia institucional oficial que se realizó ayer en la Pinacoteca de la UDEC. El planteamiento de refundar la FEC se consolidaba en el encuentro de estudiantes del 4 de septiembre de 1983, en el cual estuvieron presentes 34 de las 36 carreras de la época. Allí se acordó formar una federación en el marco de una universidad libre, democrática y autónoma, para lo cual se formó una asamblea constituyente que elaboró los estatutos. Para la aprobación de estos, se exigió como mínimo que votara el 60% de los estudiantes de la Universidad de Concepción de aquella época, cerca de 10.000 estudiantes en ese momento. Y es que estar aquí de vuelta tiene motivos muy especiales para mí. El primero es que nos encontramos reunidas y reunidos para conmemorar los 40 años de la refundación de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, federación que me tocó encabezar como su presidenta, siendo la primera mujer en ejercer dicho cargo, como ya se ha dicho, hace 15 años atrás. Ha pasado harto tiempo. Esto es algo de lo que me siento profundamente orgullosa, pero también quiero decir que es un motivo de reflexión, que en tantos años seamos tan pocas las mujeres que hemos ocupado este cargo. Que fue un acto político, que marcó un hito, que pone en valor la capacidad de una generación de superar muchas adversidades y contra lo imposible avanzar. Para las y los dirigentes estudiantiles y personas aquí presentes que participaron antes o después del periodo dictatorial en la organización del movimiento estudiantil, quizás sea un tanto repetitivo esto de conmemorar los 30, los 40 y los que lleguemos, ojalá a los 50 o a los 60. Ahí estábamos revisando parte de lo que fue la ceremonia institucional en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción. Lo decíamos, vamos a tener una serie de entrevistados en este Conéctate especial hablando de esta refundación. Un tema histórico, un hito para nuestro país. Se encuentra con nosotros precisamente acá y lo mencionábamos nosotros. En la construcción histórica es bien importante lo que significa la construcción de identidad a partir del mundo de la cultura, de la escritura. Pero Cisterna en ese sentido elaboró un libro bastante importante. Pedro, gracias por estar con nosotros y formar parte y contarnos detalles de lo que ha significado todos estos días, todas estas semanas de conmemoraciones, de hitos. Muy temprano estuvimos conversando en torno al seminario que se realizó acá en el auditorio de la UDEC. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Mira, estoy muy bien, muy contento además por estar con muchos compañeros con los cuales compartimos y vivimos distintos momentos de tristeza, de alegría en esos duros años. Así que eso... la verdad que es muy motivante y muy gratificante a la vez. Así que se agradece esta acción llevada a cabo por la Universidad de Concepción. ¿Cómo recuerda ese periodo en particular? Algo conversamos en este ciclo de conversaciones, lo que significaba el ejercicio democrático de la votación bajo un periodo muy complejo de dictadura militar. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo recuerda? Y en ese sentido, ¿con qué imágenes se va quedando? Vamos a estar revisando mucho más adelante la recreación de esta fotografía histórica de la cual formó parte también usted. Mira, esto lo recuerdo con mucha alegría, no por la alegría que sentía en ese momento, no, sino lo recuerdo con mucha alegría y cierto grado de conformidad, de haber estado y haber sido protagonista junto a muchos más compañeros y compañeras en esta construcción democrática que hicimos en la universidad. Es un recuerdo dulce desde la perspectiva de que uno siente que aportó a que termináramos con una dictadura que nos aplastaba, que era un constante abuso, y abriéramos caminos de esperanza y de reconstrucción
basada en la libertad, en la justicia, en el respeto a los derechos humanos. Así que es uno de los buenos recuerdos y de esas cosas que le dan sentido a la vida que uno ha tenido en el tiempo. Ha sido semana de recogimiento. Hoy día se hablaba de la muerte, el asesinato de Caupolicán y Nostroza, que marca un punto de inflexión. Estamos revisando estas imágenes que dan cuenta de la actividad de la mañana, donde se unieron todos ustedes. ¿Qué significa ese hecho de caminar nuevamente por esta área, por este arco de medicina, por volver a este auditorio, recordando lo que pasó hace 40 años atrás, la persecución hacia académicos, hacia políticos que buscaban superar las trabas de la dictadura y respirar con lo que significa eso, de apoyar al otro, de ejercer las labores democráticas de algo tan importante, pero que se persiguió, de pensar distinto. Bueno, mira, esto evidentemente que evoca muchos momentos de esos tiempos, eso de haber caminado juntos ahora es muy simbólico y además nos retrotrae a la historia vivida en esos tiempos, en los 80, 81, 85, 87, 89, y desde ese punto de vista tiene un profundo sentido humano, un sentido ético, porque en definitiva nos permite conectarnos con lo que en ese momento nos movía, que era un impulso muy generoso, sin intereses de corto plazo ni de largo plazo, más que el interés de construir un país democrático, de terminar con una dictadura. Entonces, desde ese momento, desde esa perspectiva, esta marcha tiene como mucho contenido y también nos deja, en lo personal, un cierto sentido de autocrítica, y tanto en lo personal como en lo colectivo, de que quizás no estuvimos a la altura y más que un quizás, no estuvimos a la altura definitivamente de construir una democracia mucho más profunda, que hubiese cerrado heridas importantes como todo el tema de los derechos humanos, que hubiese logrado mayores niveles de equidad, de justicia, de libertad, de participación. Como que todo ese esfuerzo de miles de mujeres, hombres, tanto jóvenes como veteranos, como adultos, niños inclusive, por construir una patria democrática más profunda, cuando vemos la realidad que estamos viviendo hoy día, con muchos de esos problemas que persisten, esa marcha como que te dice también que tenemos todavía cosas pendientes y no menores. Entonces tiene el sentido de evocar, pero también tiene el sentido de un llamado de atención hay que profundizar y darle continuidad al compromiso democrático genuino, honesto, honrado. Y creo que ahí hay que insistir. ¿Cuál fue el rol de la mujer en esos periodos de la Federación, de la dictadura militar? Lo mencionaba ayer Carol Cariola, lo complejo en ese sentido, hablamos de Carol Cariola, Paulina Veloso, se necesita ir articulando de mejor forma, lo mencionábamos, lo conversábamos la otra vez hace mucho tiempo, de un rol clave en este sentido, pero necesitamos seguir avanzando bastante. Mira, estamos hablando de 40 años, hay varias carencias, entre ellos la perspectiva de género que está instalada hoy a nivel global, pero aún tenemos muchas carencias y ustedes las evidenciaron en la época. No, claramente, yo creo que el rol de las mujeres fue sumamente importante. Yo creo que en el movimiento estudiantil el rol de las mujeres fue importante, pero quizás no fue tan relevante como en el mundo poblacional, en las ciudades, en las comunidades más alejadas de la universidad. Fueron las mujeres las que formaron, por ejemplo, la agrupación de detenidos desaparecidos a lo largo de todo el país. Fueron las mujeres las que formaron las ollas comunes, fueron las mujeres las que estuvieron en la organización poblacional, que recreando los tejidos. Y yo creo que ahí la mujer tiene una ventaja muy grande respecto al hombre, tiene una mayor capacidad emotiva, como que pone en el centro los sentimientos por sobre elementos racionales. Entonces ellas entendieron con mucho mayor velocidad y rapidez que había que estar unidas porque el desafío que teníamos era enorme, terminar con una dictadura sumamente consolidada, muy poderosa, con toda una tradición militar. Entonces desde ese punto de vista las mujeres juegan un rol, yo diría,
fundamental, crucial a nivel país. En la universidad también lo hicieron, pero creo que en el mundo ajeno a la universidad, sobre todo en las poblaciones de este país, porque eran poblaciones las que teníamos en ese momento, las mujeres fueron fundamentales, fueron pilares. Esa capacidad, esa resiliencia para enfrentar todas las problemáticas que tenían que ver también con el día a día, que tenían que ver cómo parar la olla. Y ahí las mujeres jugaron un rol fundamental, sostuvieron sus hogares muchas veces con padres que fueron detenidos, otros que no tenían trabajo simplemente. Y desde esa perspectiva las mujeres dieron un enorme testimonio y un poco anticiparon este rol que hoy día tiene la mujer y que se expresa en todo esto de la igualdad de género. Creo que ahí hay un testimonio, hay un llamado potente a que eso tenía que venir tarde o temprano. Pedro, usted elaboró un libro, buena parte de las personas que estamos viendo, por ejemplo, en estas imágenes, forman parte del relato testimonial de este libro. ¿Cómo lo fue trabajando? ¿Con qué se fue encontrando? Con quizás historias que desconocía y que las rescatan en este libro, donde estuvimos los 80, la fe en dictadura. Mire, la verdad es que el libro tiene una línea, digamos, histórica y un eje que está dado básicamente por mi memoria, por lo que yo me acordaba, porque no fue un trabajo periodístico de recoger testimonio o antropológico, de hacer etnografía y ir construyendo el libro. No, el libro yo parto y siempre está presente lo que me acordé desde que empiezo a participar en política. Y este fue un ejercicio que hice con los hijos con los compañeros de mis hijos, de mis hijas, de conversar con ellos, de contarles la historia, con mis alumnos en la universidad. Entonces como que siempre fui refrescando y haciendo este ejercicio de memoria. Y en un momento determinado, un poco impulsado por mi hija, porque ella escribe un libro que se llamó Resistencia en Blanco y Negro, el año 2016. Entonces dije, no, tengo que empezar a escribir. Y empecé a escribir en el 2017. Y la verdad es que en ese ejercicio de ir escribiendo sentía que las historias que yo contaba tenían una perspectiva. Era una perspectiva mía, que tenía un sesgo ideológico, que dependía de dónde estaba también, físicamente en ese momento, porque no era lo mismo estar en el centro en un piquete que estar en la universidad replegado. O sea, eran miradas distintas. Entonces, desde esa lógica empiezo a conversar con compañeros que habían estado en la historia 1, en la historia 2, en la historia 3, y les digo, ustedes escriban, súmense a esto. Entonces es un libro conversación, donde como que yo pongo el tema y hay alguien que entrega su memoria, su historia, desde su perspectiva, desde lo que él recuerda. Es un libro eminentemente de memoria. No es un trabajo periodístico basado en una pregunta anterior, nada. Escribe. Muchos me decían, ¿pero qué te escribo? Escribe lo que tú te acuerdes, porque yo he escrito lo que yo me acuerdo, sin una matriz previa. Entonces, es un libro, yo diría, es un esfuerzo fundamentalmente de memoria, de contar la historia que nos pasó. En este ejercicio de historia, y precisamente lo que estamos haciendo acá, es revivir esa historia y seguir construyéndola. ¿Qué punto de inflexión marcó la muerte de Capuricán Inostroza? Aquí a muy poquito, a la afuera de este auditorio, se encuentra un sitio de memoria que recuerda ese episodio. ¿Qué marcó en la antesala la muerte de él? Mire, yo creo que en la vida y por tanto también en la política hay como dos dimensiones de la persona que tienen que ver una con la razón y otra con la emoción. Y yo creo que desde lo emocional, evidentemente que es un enorme golpe para el movimiento estudiantil, para la comunidad penquista, para la comunidad universitaria, el asesinar a un estudiante dentro de los límites de la universidad. Es como un acto muy osado, muy falto de respeto, muy transgresor de las cosas que no se pueden sobrepasar. Entonces, genera una indignación transversal en estudiantes, funcionarios, académicos, y por lo tanto la respuesta es una respuesta de toda la comunidad universitaria de sentir la muerte de un estudiante de nuestra universidad, pero también de denunciar, de reprobar, de rechazar tajantemente lo sucedido. Entonces creo que eso marca un punto de inflexión importante
y que tiene que ver fundamentalmente con los valores de la vida, de la justicia, de la libertad, del respeto a los derechos humanos. Fundamentalmente eso es, en su esencia eso es. Y creo que uno puede caer en esta cosa de politizar un hecho tan profundo como eso. Yo creo que por sobre todo es un acto generador de conciencia, de sensibilidad, por sobre cualquier cosa. Y producto de eso, claro, hay una madurez política quizás que se expresa posteriormente en un asumir una conciencia de que estábamos en dictadura. Pero tiene ese origen primero, ese origen de sensibilizar, de ser solidario y de entender que el sufrimiento y el abuso del cual podía ser víctima cualquier persona estaba muy cerca. En este hoy por hoy, Pedro, cuando hagamos un ejercicio de marcar este momento, estos 40 años, pensando en lo que estamos viviendo como país, ¿dónde vamos a ubicar esta refundación de estos 40 años? ¿Qué punto bisagra marca esta refundación para la universidad, para la sociedad que estamos viviendo? Yo creo que es una pregunta compleja esa, para ser exacto, porque como que tiene harto alcance y dimensiones. Pero en general yo creo que la refundación de la Federación de Estudiantes marca un hito en términos de que la universidad, a partir de esta refundación, empieza a recuperar su esencia democrática y empieza a marcar la ida de lo que era la dictadura al interior de la universidad con los rectores delegados. Porque se funda, vivíamos en un marco estrictamente dictatorial, institucionalmente dictatorial y sin ninguna organización, sin ninguna entidad que tuviera un tinte democrático en ese país, en ese momento. Y con la formación de la federación empezamos a invadir esta universidad con valores democráticos, con valores de participación, con un discurso centrado en la persona y en los derechos humanos. Entonces yo creo que ese es el gran hito que genera la Federación de Estudiantes, más allá de la organización misma, es empezar de nuevo a darle el sentido democrático a esta comunidad universitaria. Pedro, y en esto del compartir, digámosle a la gente que muy temprano estuvo este seminario, ahora gran parte de ustedes, te agradecemos en ese sentido, están en las horas de almuerzo. Entonces, Pedro vino un momento y está conversando con nosotros. Y estamos revisando este material de archivo, Pedro, de fotografía, a ver si te recuerdas alguna de ellas, o qué significa volver a esto. Mira, lo que significaba el escribir en pizarra, el uso de la tiza, estos rincones, que siguen siendo los mismos rincones de ahora. Claro, hay algunas mejoras en este sentido. ¿Qué te recuerda que cada una de estas instantes en este archivo fotográfico histórico que estamos dando a conocer a todos que nos ven desde diversos puntos del país? Mira, lo que me recuerda en esta foto es precisamente algo muy vinculado al anterior. Éramos de alguna manera hijos de una dictadura, habíamos nacido bajo un marco dictatorial, ¿no es cierto? Y aquí se ven expresiones democráticas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, lo que te decía, que en definitiva lo que me recuerda a esto es que a pesar de haber nacido bajo condiciones muy adversas, muy antidemocráticas, siempre tuvimos la esperanza, siempre tuvimos la convicción de que teníamos que construir democracia y de que teníamos que jugarnos por ella. Entonces, todas estas fotos son la expresión testimonial de ese compromiso y de esa convicción democrática y de lucha por los derechos humanos, por la libertad de expresión, por la justicia, por la participación y por lo que es la esencia democrática en las relaciones que se establecen entre las personas. Pedro, ¿qué edad tenías tú en esa época? Mira, yo creo que cuando comienza el movimiento estudiantil y empieza a ser actor importante, digamos, el movimiento estudiantil como tal, yo creo que parto con un poco desde los 19 hasta los 24, 25 años, en todo el periodo que me corresponde estudiar ingeniería química. Y desde ese punto de vista atraviesa gran parte de mi vida universitaria.
Pedro, hoy día, formando parte también de las actividades, estuvo conversando también con nosotros Esther Araneda, de la agrupación de detenidos desaparecidos, de derechos humanos. Vemos en algunos de los carteles de estas marchas también de esa época. Mira, se hablaba de eso. Se ha avanzado en el último tiempo en este plan nacional de búsqueda, sobre la cual agrupaciones en particular han mencionado algunos puntos de crítica. ¿Cómo hemos ido avanzando en esa temática? ¿Qué falta por hacer? Hay gente que todavía no sabe dónde están sus familiares. Muchos de los docentes de la época fueron perseguidos y así. ¿Cómo evalúas también eso, ya que estamos viendo también estas imágenes de archivo? Mira, yo creo que ahí tenemos una deuda histórica enorme, grande, y no es una deuda como con alguien, es una deuda con nosotros, como pueblo, como país. Yo creo que por mucho tiempo la impunidad estuvo presente y como que fue un visitante que lo dejamos pasar y no le cerramos la puerta. Creo que los partidos políticos, los gobiernos en general, que han fundamentalmente de la Concertación y de la derecha, nunca han asumido en plenitud este tema. Y desde esa perspectiva hay que seguir buscando, hay que seguir encontrando, hay que seguir investigando para saber dónde están todas aquellas personas que hoy día son detenidas desaparecidas. Yo creo que ese es un dolor enorme y a mí me duele mucho cuando veo que muchas madres, muchas hermanas, muchos hijos, muchos padres se han ido sin saber dónde están. Esa palabra "dónde están" persiste y se han ido de este mundo con esa frase, con ese letrero, con ese rayado, donde están con toda vigencia en una democracia como la que hoy día tenemos. Una democracia, para ser plena, necesita con un imperativo ético que esto lleguemos a la verdad. Ese donde están tiene que tener respuesta. Pero no hay otra opción. Sí. Lo mencionaba Esther Araneda, hoy también aprovechamos de saludarla también porque se acercó a nosotros y nosotros obviamente a ella se formó pieza clave el año pasado, las 50 años del golpe de Estado cívico-militar. Te invito a que revisemos la jornada de la mañana y también escuchemos algunas voces, entre ellas la de la doctora Paulina Rincón y la doctora Jimena Goché, quienes formaron parte de este seminario que se realizó desde muy temprano aquí a las 10:30 de la mañana. Y recuerden, post a eso se realizó esta caminata por el campanil de la Universidad de Concepción. De ahí directo se dio paso hacia el Arco de Micina. Escuchemos las palabras de la vicerrectora de la Universidad de Concepción y también de la vicerrectora de la BRIM de la UDEC, doctora Jimena Goché Marchetti, en torno a lo que significa esta refundación de la FEC acá, desde la Universidad de Concepción. Eran tiempos difíciles, eran tiempos oscuros para nuestro país. Y yo era niña, pero tanto mis padres como mis hermanos mayores, como todo el país, estábamos viviendo y participando activamente de lo que sucedía. Y la valentía, el coraje de estos jóvenes que ayer en el homenaje que se le hicieron se mostraba el afiche, ¿verdad?, de la lista, que tenía un eslogan, que era que ellos dan la cara. Porque había que atreverse, habían riesgos reales. El retorno a la democracia, sabemos que fue una universidad que estuvo intervenida, que fueron muchísimas las personas que sufrieron distintas vulneraciones a sus derechos durante el gobierno militar. Por lo tanto, el logro que supone la refundación de la federación a través de esta directiva elegida en el 83 y que asume el 84, es sin duda un logro no solo de esta universidad, sino también a nivel nacional. Ahí estábamos escuchando las palabras, Pedro, de la doctora Paulina Rincón y también de la doctora Jimena Goché. Yo creo que ellas resumen bastante lo que significó y lo que sigue significando esta federación. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo, primero que todo, comparto con su perspectiva que tienen de lo que fue la refundación de la Federación de Estudiantes, y lo valoro evidentemente porque ellas son parte de lo que es la dirección y la gestión de la Universidad de Concepción. Entonces, que estén involucradas en esto y que lo estén asumiendo, creo que es un
es un mérito de honestidad, de sensibilidad a los procesos históricos vividos en Concepción y en la universidad nuestra, y por tanto me parece muy bien, creo que es el camino correcto. Uno siempre debe atender la historia en todas sus expresiones, en todas sus dimensiones, y ese ejercicio que están haciendo en ella creo que hay que profundizarlo y hay que darle continuidad. Que no sea flor de un día, sino que sea una expresión permanente, un testimonio permanente de recoger lo que han sido los distintos momentos históricos que hemos vivido como país para aprender, para crecer y para dar respuestas que tengan que ver con los tiempos. ¿Hacia dónde proyectamos la labor de las federaciones? Hablo a nivel global, ya para ir terminando, pensando que más rato también tenemos otra actividad de la cual también Pedro va a formar parte. ¿De las federaciones estudiantiles? Sí, a nivel local, a nivel global, como país, incluso continental. Yo creo que las federaciones hoy día tienen que jugar un rol de ser elementos de activación en torno a los grandes problemas que vive el mundo. Uno, trabajar por la paz. Por trabajar por la paz y que se note, que sea evidente, que esté presente no solamente al interior de la universidad, sino que sean capaces de salir de la universidad y de transmitírselo a las distintas comunidades donde están insertas. La paz es un tema que lo veíamos como garantizado y hoy día está en juego. Y hay que tener respuestas mucho más contundentes. Lo segundo, trabajar por el tema ambiental y el cambio climático. Creo que los estudiantes tienen que tener la sabiduría y también la flexibilidad para ir leyendo los momentos históricos que empezamos a abordar y dar saltos desde el punto de vista ideológico y entender que el debate de hace 30, 40, 60, 70 años en muchos aspectos está obsoleto. Hoy día son otros los desafíos que tiene la humanidad. Y esos desafíos tenemos que atenderlos. Y creo que los estudiantes juegan un rol fundamental como elementos catalizadores, como elementos que accionan, que mueven las palancas del cambio. Y en esa perspectiva yo sitúo ahí hoy día el movimiento estudiantil. Y evidentemente siempre el tema político, la contingencia, la rearticulación de todos los actores sociales, la vinculación con el medio y con todo lo que involucra. Pero sí hay estos dos grandes temas que mencioné primero, son como los que le van a dar el alma y el sentir y la proyección al movimiento estudiantil que se nos viene. Bien, Pedro, gracias por estar con nosotros en esta edición especial de Conéctate. Vamos a estar hasta las 3 de la tarde hablando de esta refundación y ahí pieza clave el desarrollo de usted en particular, de quienes nos acompañaron en esta federación histórica. Gracias por estar con nosotros. Estamos a una horita en particular de conversar esta segunda parte de esta jornada de sábado de ciclo de conversaciones que se están desarrollando acá en este auditorio. Vale, muchas gracias y gracias a ustedes por la oportunidad de conversar. No, al contrario, a nosotros. Vamos a hacer una pausa en este especial de Conecta. Invitar a toda la comunidad Universidad de Concepción a participar en el desafío Cuidemos nuestro campus a partir de esta inteligencia colectiva, de este trabajo colaborativo, asociativo, multiestamental, multinivel formativo, nos permite encontrar soluciones a aquellas temáticas que a la comunidad le hacen sentido y necesidad de resolver. Estamos haciendo un llamado a la comunidad a participar de una iniciativa que supone comprometernos todos en los temas que dentro del programa hemos planteado como centrales. Y para eso es una invitación a que se sumen, a que nos sumemos todos. Primero vamos a recibir ideas, aportes desde toda nuestra comunidad universitaria, las cuales ustedes van a poder encontrar en nuestra página web. Vamos a elegir las 30 mejores iniciativas que van a trabajar de manera colaborativa y en apoyo con un experto. Si van a presentar en formato pitch, es decir, en 3 minutos, cuáles son sus propuestas de solución y con ello elegir a los 3 ganadores, que al menos va a ser uno de cada campus.
estamos muy motivados con participar de la idea, ¿cierto?, de entregar soluciones a algunas problemáticas que puedan existir. Así que estamos con mucha motivación de aportar también desde los conocimientos, desde la experiencia y desde nuestras propias necesidades como trabajadores a la universidad. Me gustaría invitarles a toda la comunidad estudiantil a participar, a que den sus ideas y que sepan que van a recibir de la universidad el apoyo si es que estas son buenas para poder llevarla a cabo y implementarlas y así poder mejorar nuestra comunidad en general. Este primer desafío esperamos que sea una oportunidad para que nuestros jóvenes aporten para nuestra comunidad también, porque también pueden postular funcionarios, aporten con ideas innovadoras que puedan ir resolviendo los problemas que nos aquejan en esta gran meta de mejorar las condiciones de vida de la comunidad universitaria. El Ministerio de Salud presenta Consejos a la Chilena para prevenir el virus Santa. Si los gatos salieron y los ratones hicieron fiesta, ventile bien el boliche. Así previene el virus Anta. Si va a hacer actividades o trabajo al aire libre, no le ande buscando la quinta pata al gato. Y mucho menos a la de un colilargo. Y siempre al cateo la laucha. Despeje bien la maleza y desinfecte. Que nadie diga que no se lo dijimos. Y si presenta fiebre, dolor de cabeza, malestar muscular o le cuesta respirar, acuda de inmediato a un centro asistencial. Cuídate del virus Santa e infórmate con más consejos a la chilena en minsal.cl. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. ¿Y qué onda la actuación de Barbie Ken? Increíble. Yo pensé que iba a ser como más infantil. Me encantó. ¿Maca, te gustó? ¿Barbie la muñeca? No, no la vi. Tranquila, Maca. Ahora sí lo puedes ver porque Max llegó a Mundo. Cámbiate, contrata Mundo Go y Max en tumundo.cl o llamando al 600-9100-900. Mundo, calidad y tecnología al alcance de todos. Volvemos, estamos en este especial de Conéctate de sábado, focalizado y profundizando en esta refundación de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, 40 años. Hay una serie de actividades, lo decimos cerca de las 4:30 de la tarde, nuevamente se va a volver acá hacia el interior del auditorio de la Universidad de Concepción. Estamos nosotros ubicados en el sector del hall que da acceso a este auditorio. Ahí estamos revisando, miren, eso de hace poquito, ahí está tratando de recrear esta fotografía oficial que ha circulado por redes sociales a través de esta fotografía. Ahí vemos, por ejemplo, a las personas que van con este libro que le hemos mencionado nosotros, donde se retrata lo que significó la FEC. Una serie de autoridades de la Universidad de Concepción, todas ellas encabezadas por la doctora Paulina Rincón, vicerrectora de la UDEC, la doctora Jimena Goché Marchetti, vicerrectora de la BRIM de la Universidad de Concepción, también Moira Delano, directora de Relaciones Institucionales de la UDEC. Ahí vemos también a Esther Araneda, una de las voceras de la agrupación de detenidos desaparecidos de nuestra región, de la región del Biobío.
paso a paso fueron recordando lo que significaba esta universidad para cada una de estas personas. Ahí estamos viendo a quien fue candidato a gobernador, el ex senador Alejandro Navarro Brain. Antes de eso estuvieron ahí, donde estamos nosotros ahora, muy temprano por la mañana y hasta hora de la tarde, el auditorio central de la Universidad de Concepción, donde se habló de historia, de lo que significó esta refundación en esa década de los 80, al paso, el antesala de lo que iba a ser luego el plebiscito. Gran parte de las personas que estaban en este seminario fueron piezas clave, entre ellas, por ejemplo, Paulina Veloso, que estamos viendo ahí, la vuelta a la democracia. Académicos también moderaron el espacio. Vamos a ir escuchando a quienes formaron parte precisamente de este seminario y también de este ciclo de conversaciones que tuvimos acá desde los medios UDEC, en particular desde TVU. Entre ellos, precisamente, Paulina Veloso, vicepresidente en la época de la FEC, y también de Cristian Cornejo, presidente de la FEC entre el año 1983 y 1984. Escuchemos sus palabras, ¿qué les parece? En la época que yo estuve, y creo que en épocas posteriores también, la cantidad de mujeres que participa en la federación, en el movimiento estudiantil, en los centros de alumnos, en distintos comités, es muy grande, es muy grande. Yo creo que incluso hasta puede ser mayoritaria. Eso es lo que a mí me tocó ver, incluso en dirigencia, en gente muy lúcida. Ahora, otra cosa es después ser candidata y salir elegida y participar entonces en cargo de dirección. Nosotros como generación ochentera, que vivimos bajo el régimen de dictadura cívico-militar, ¿cierto? Nos estudiamos en esa época en la universidad, tenemos esta suerte de necesidad de poder recordar, de poder hacer memoria, y se usan cada década, ¿no? Los 10, los 20, los 30, desde los 30 años empezamos a reunirnos para poder reflexionar respecto a la historia, y básicamente un ejercicio de memoria, ¿no? De recordar en esa época lo que hicimos, lo bueno, lo malo. Ahí estábamos revisando en palabras de Paulina Veloso y Cristian Cornejo lo que le mencionaba yo. Digamos que la FEC nació como una instancia de representación de las y los estudiantes junto con la Universidad de Concepción al alero de los sueños de quienes fueron sus fundadores, como una organización de defensa del estamento estudiantil vinculada con organizaciones sociales, estrechando lazos con las necesidades de la ciudadanía y promoviendo los valores democráticos. Buena parte de esas temáticas permanecen hoy como país, y ahí lo importante de la entrevista que tuvimos con Pedro Cisterna en torno a las temáticas que tenemos que seguir solucionando, sobre todo a nivel político. Uno de ellos, por ejemplo, la equidad, lo que significa la equidad de género. Recordemos que en ese periodo de la historia universitaria diversas personas de la comunidad lucharon por la defensa de los derechos humanos, la recuperación de la democracia. En 1983 el estamento estudiantil promovió y organizó la realización de elecciones democráticas de las federaciones de estudiantes. Así fue como un grupo de jóvenes articulados en la lista 1 e impulsados por la esperanza de un cambio democrático de las universidades del país y en el país, y el compromiso con los derechos humanos dieron un paso al frente para liderar el proceso de restitución de la organización federativa, logrando así alcanzar la victoria en noviembre de ese año e iniciar su gestión a partir de 1984. De esa manera se convirtió en la segunda federación de estudiantes chilena que se reactivó durante la dictadura cívico-militar. Se tornó en pieza clave para la CONFECH en la zona centro-sur. Lo que se determinaba acá era relevante para ir avanzando hacia temáticas propias de las universidades. Imagina lo que significaba reunirse en este plato, el denominado plato de la Universidad de Concepción. Estamos en este especial de Conéctate desde TVU. Falta poquito para que terminemos este especial. Vamos a ir revisando algunas láminas que dan cuenta de hechos que ocurrieron, otros que siguen ocurriendo acá en nuestra Universidad de Concepción. Vamos a revisar algunas láminas porque esto sigue acá en la Universidad de Concepción. Va a haber una visita
también al campus Naturaleza en la Universidad de Concepción. Va a haber una actividad también en una hora aproximadamente. Ahí estamos viendo algunas de las actividades. Sábado 30 de noviembre, conversatorio El protagonismo de las mujeres en la democracia en Chile, ahora a las 4 de la tarde, en el auditorio de la Universidad de Concepción. Lo que vimos y lo que estamos detallando a esta hora de la tarde, parte de las láminas que tenemos preparado como medio de comunicación para que ustedes sepan de lo que va a ocurrir acá. 17:15, reconocimiento institucional a presidentas y presidentes de la FEC. 17:15 de la tarde, en el auditorio de la UDEC, Facultad de Humanidades y Arte. Todo se está concentrando acá en este lugar. Parte de las actividades que se están desarrollando en este lugar. Todo forma parte, para que ustedes sepan también, estamos en pleno lugar donde se ubica el Campus Naturaleza de la Universidad de Concepción, donde también van a haber visitas. Ahí estamos repitiendo, 17:15 de horas en la actividad en particular. 6:30 de la tarde, auditorio de la Universidad de Concepción, el conversatorio 4 décadas del movimiento estudiantil, aprendizajes del Chile de hoy. Ahí parte de las temáticas que se están desarrollando. 7:30 de la tarde, auditorio de la Universidad de Concepción, Facultad de Humanidades y Artes, también este tema en particular. Presentación del grupo de clandestino a más de peso, 19:30 horas. Nos queda muy poquito para terminar este programa que tiene que ver con esta refutación. Estamos terminando, aprovechemos en ese sentido de poder conversar también con quienes forman parte de esta federación y que han formado parte de estas programaciones. Roberto Llévenes, Eduardo Velázquez, gracias por estar con nosotros. Estamos a poquito de terminar este especial de Conéctate. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo viene esta refundación de la UDEC? Muy bien, muchas gracias. Para nosotros es un honor estar acá. Yo fui presidente de la Federación de Estudiantes de Concepción en el año 97-98. Mucha historia acá y para nosotros es un honor después de tantos años reencontrarnos acá con otros colegas, por llamar así, que fueron presidentes de la Federación de Estudiantes de distintas generaciones. Ayer en el acto habían presidentes de la Federación de los años 60. Hoy día tuvimos una importante actividad con los presidentes de la Federación de los 80. Entonces hay mucha historia acá detrás de la FEC, la Federación Estudiantil de Concepción, y hoy día encontrarnos todos acá, poder compartir experiencia, revalorizar lo que ha sido para la región, para el movimiento estudiantil nacional, el aporte de la FEC, para nosotros es altamente simbólico, muy enriquecedor. ¿Qué ha significado para usted en particular el formar parte de esto hoy, todo este reencuentro con la historia? Bueno, para nosotros, en primer lugar, dar un profundo agradecimiento a la Universidad de Concepción, que reconoce el trabajo que nosotros desarrollamos durante tanto tiempo al interior de la universidad. Con Roberto fuimos coetarios en aquellos tiempos, años 98, 99. Yo estuve 3 años, sí, 3 periodos en realidad, como presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción en Los Ángeles. Estudié auditoría allá en Los Ángeles, en el campus de Los Ángeles, y hoy día soy concejal en la comuna de Los Ángeles, así que son cosas que uno aprende en la universidad. El desarrollo libre del espíritu es lo que en definitiva te marca tu forma de entender la vida, la sociedad, tu trabajo, así que muy contento. Creo que es una iniciativa maravillosa por parte de la universidad y reconocer y valorar el esfuerzo que hacen sus autoridades. ¿Qué ha significado este reencuentro con la historia? El reencuentro con ex compañeros, con compañeros, el reencuentro con los rincones de la UDEC, el formar parte también de esta foto histórica que se recrea, de cual también forman parte. Lo que pasa es que uno cuando vive la universidad lo hace pensando en el momento, sin pensar muchas veces en las proyecciones, en lo que van a ser los reconocimientos posteriores. Estamos muy contentos, o sea, el encontrarte con gente, con personajes que son personalidades del quehacer nacional, político, social, académico, todo tras lo que es una organización social potente, como fue la Federación de Estudiantes y lo sigue siendo, pero cada uno con sus énfasis en los momentos históricos que se fueron viviendo. O sea, de hace 40 años atrás la realidad es completamente distinta a lo que hoy día son las necesidades de los estudiantes, los ejes de transformación que buscan los estudiantes a través de sus federaciones estudiantiles. Entonces, cada momento tuvo su énfasis, cada momento tuvo su afán, y yo creo que eso es lo importante destacar. Sí, para ir terminando, ¿cuál es tu visión en particular? Como decía yo, esto ha sido muy enriquecedor porque ayer por la mañana tuvimos escuchar a lo que fue la primera directiva de los años 80, cuando literalmente, como ellos lo expresaban, ser dirigente de la FEC era arriesgar la vida. Entonces es muy importante nosotros que somos una generación posterior,
para nosotros eran figuras simbólicas muy relevantes, toda una inspiración, digamos. Nosotros fuimos en los años 90. Y ahora en la tarde vamos a escuchar un rato más a dirigentes mujeres que fueron atacadas a la Asociación de Estudiantes, y más tarde ya a las generaciones más nuevas. Entonces todo esto es recuperar la historia de la Federación de Estudiantes, que ha sido muy gravitante en la historia regional y la historia de Chile, porque la FEC siempre ha sido una caja de resonancia, no solo el tema estudiantil universitario, sino también de la realidad sociopolítica de la región. Y hoy día encontrarnos todos, algunos no nos ubicamos porque son distintas generaciones, ha sido muy enriquecedor y yo creo que va a ser el primero de varios encuentros que vamos a hacer. Bien, gracias a ustedes por ser parte de este especial de TVU, acá en vivo y en directo desde el auditorio de la Universidad de Concepción, especial de prensa de 14 a 15. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bien, y ustedes mantenerse como siempre en la sintonía de TVU. Seguimos con más programación, con el foco puesto en esta refundación de la FEC a 40 años desde la Universidad de Concepción. Chao, que tengan buena tarde.